Qué bendición el poder estar siempre llevando el consejo de la palabra de Dios, poder transmitir esas historias de estos hombres y de estas mujeres que encontramos en la Biblia que nos inspiran a seguir al Señor Jesús con todo nuestro corazón y ver que las decisiones que tomamos en Dios, en Cristo, resultan al final ser de bendición para nuestra propia vida. Y quizás en esta oportunidad tú estás a punto de tomar una decisión. Si seguir a Jesús, no seguirlo, quizás te han estado invitando a la iglesia y estás en esa disyuntiva o quizás de tomar esa decisión de seguir con más fuerza caminando a Dios. Y en ese sentido, la historia de Ruth, dicho sea de paso, hablando con personas, me dicen acerca de cómo poder encontrar las enseñanzas en la Biblia y específicamente en las historias del Antiguo Testamento. Y toda la Biblia es inspirada por Dios, como Pablo le dijo a Timoteo. Y recordemos que en los días de Pablo y Timoteo, las escrituras que habían eran las escrituras del Antiguo Testamento. Y Pablo le dice a Timoteo, y tú desde niño has sabido las sagradas escrituras. Y esas escrituras que Pablo y Timoteo leyeron eran las escrituras del Antiguo Testamento. Y estoy seguro que Pablo y Timoteo leyeron la historia de Ruth. Y dice Pablo, sigue diciéndole, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, al leer la historia de Ruth, queremos que Dios nos dé sabiduría. Esa sabiduría que nos va a ayudar a ser salvos. Esa sabiduría que nos va a ayudar a tomar decisiones sabias. Y Ruth está aquí en el capítulo 1 y en el versículo 15. Porque aquí hay una decisión. Aquí está Ruth y está Orfa. Las dos nueras de Ruth. De Noemí. Noemí, después que murió su esposo y murieron sus dos hijos, está ahora regresando de Moab a Judá. Y sus dos nueras, que representan la vida de dos cristianos, Noemí y Orfa, deciden también seguirla, como todos, seguir a Jesús. Pero llega un punto en donde tenían que decidirse si seguir con ella o regresar. Y qué importante fue para Ruth decidir ir con ella. Esa decisión en la vida de Ruth marcó grandemente su vida. Mire qué bendición. El rey David llegó a ser bisnieto de Ruth. Imagínense qué fruto había en el vientre de Ruth. Porque al final vemos ahí en Ruth, en el capítulo 4 y en el versículo 17, la genealogía de Ruth. Y note, y le dieron nombre las vecinas diciendo, o sea, el hijo de Ruth que tuvo con Booz. Le ha nacido un hijo a Noemí, era hijo de Orfa, de Ruth. Este hijo era de Ruth. Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Entonces el hijo de Ruth se llamaba Obed. Pero Obed le dio un nieto a Ruth y le puso Isaí. Pero Isaí le dio un bisnieto a Ruth que se llamaba David. O sea, Ruth ciñó a David, posiblemente. Conoció a David, aquel que iba a ser, de alguna manera, el enviado de Dios
un rey conforme al corazón de Dios, que transformó la vida en Israel, aquel que escribió muchos salmos y que es un mensaje del hombre que adora a Dios en espíritu y en verdad. Miren el fruto que había en esa decisión. Por eso es que tú que te decides, te has decidido y te vas a decidir a seguir a Cristo, a tomar esa decisión importante. Déjame decirte que detrás de esa decisión trascendental, no solamente va a trascender la eternidad para tu propia vida, sino que a través de tu propia decisión, de mi decisión, vamos a ver frutos maravillosos que van a ser una bendición. David ha sido una bendición no solamente para el pueblo de Israel, sino que ha sido una bendición para la iglesia. Por eso Pablo recomienda que cantemos los salmos, los himnos, para que seamos llenos del Espíritu de Dios. Porque así era como David era lleno del Espíritu de Dios, ministrando al Señor a través de esos salmos que él escribió. Pero esa decisión que tomó Ruth, ahí en Ruth capítulo 1 y en el versículo 16, porque Noemí le dice tanto a Orfa y a Ruth, miren, regrésense para su tierra. Yo regreso a Judá y quiero pues regresar sola. Y Orfa se regresó a sus dioses, porque lo dice ahí en el versículo 15. Le dice Noemí a Ruth, mira Ruth, Orfa, tu cuñada, ella ya se regresó. Versículo 15. Y Noemí dijo a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto, se ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú también tras ella. Ya Orfa se regresó a tus dioses. Orfa se regresó a sus dioses. Y es que nosotros vamos a decidir si queremos que nuestro Dios, Jesucristo, sea nuestro Dios, o nosotros buscamos nuestros propios dioses. Noemí le dice a Ruth, mira, ya Orfa se regresó a sus dioses. Y miren la contestación, la decisión sabia que tomó Ruth. Por eso decimos que Dios nos dé sabiduría para tomar decisiones sabias y que estemos en el propósito y en el plan de Dios. Respondiendo Ruth, no me ruegues que te deje. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que entrando en Belén, toda la ciudad se conmovió al verlas entrar. Ruth tomó la decisión, la sabia decisión de decir, mira, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese va a ser mi Dios. Quizás Ruth en Moab tenía sus dioses, sus ídolos, pero ella sabía que esos dioses nunca habían hecho en su vida lo que ahora estaba sucediendo en su vida al tener comunión, pues con una mujer que era de Dios, como lo era Noemí. Algo vio Ruth en la vida de su suegra Noemí que la conmovía a tal punto que dijo, no, mira, tu Dios será mi Dios. Y esto es importante, porque eso habla del testimonio. Que un día muchos puedan decir de nosotros, mira, yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Mira, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo. He visto en ti algo diferente. Tu forma de hablar es diferente.
Tu forma de caminar en esta vida es diferente. La forma en cómo llevas a tu familia es diferente. Y eso me ministra, eso me agrada. Eso me llena y me da paz de que sí hay una vida maravillosa. Así que yo voy contigo. Yo quiero ir a la iglesia donde tú vas. Yo quiero que ese sea mi pueblo. Yo quiero que esas sean mis amistades. Yo quiero adorar al mismo Dios que ha hecho maravillas en tu vida. Un testimonio es importante. Inspiramos a otros a buscar a Cristo. Por eso nuestra vida tiene que ser diferente. Y Dios nos llama a ser diferentes y nos da su espíritu para lograrlo. Entonces Ruth se decide y llegan a Belén. Y ya nunca más Ruth regresó a sus dioses y ya no regresó a su pueblo. Desde ese momento, ella se convirtió en un miembro más del pueblo de Dios. Y al final, no sé cuánto tiempo pasó, pero al final vemos el fruto. No solamente físicamente, porque Ruth llegó a ser bendecida al encontrar a alguien que redimió su vida y se casara con Booz, aquel pariente que podía redimirla, como Cristo nos ha redimido de nuestros pecados. Y le cambió la vida a Ruth, porque ahora Ruth, como leímos en el capítulo 4, ahora está chineando un niño, un fruto que fue maravilloso. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero miren, desde el momento del capítulo 1 al capítulo 4, pues obviamente hay un proceso. Y tenemos que pasar sobre ese proceso. Maravilloso es decidirnos seguir a Cristo. Y eso es precioso. Usted recordará cuando usted decidió seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo, decía el coro. Pero más precioso es el proceso. Difícil, sí, situaciones difíciles que pasamos. Pero el proceso es precioso porque va a dar un fruto en nuestra vida. Ese fruto que ya vimos en la vida de Ruth en el capítulo 4. Pero entre el versículo 1 y el capítulo 4, el capítulo 1 y el capítulo 4, hay 2 versículos donde está todo ese proceso que llevó a Ruth a tener ese fruto. Y yo quiero que veamos al menos 3 consejos que precisamente Booz le dio a Ruth y ella tenía que obedecer. Y déjeme decirle que en el proceso la enseñanza principal es la obediencia. Ya decidimos seguir a Cristo, pero ahora ¿qué viene? Ahora viene un camino de obediencia en donde tenemos que hacer lo que Dios nos va a decir que tenemos que hacer a través de nuestro pastor, a través de nuestros líderes, y tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Y fíjense los 3 consejos que le dio Booz a Ruth. Y dice en Ruth capítulo 2 y en el versículo 8, Ruth 2:8. Y aquí empiezan los consejos de Booz a Ruth. Porque Ruth llegó a trabajar a los campos. Qué importante es estar en un campo. Los campos hablan de la iglesia. Por eso en el capítulo 2 el título es Ruth recoge espigas en el campo de Booz. Entonces Ruth está en el campo de Booz. Qué importante es estar en un campo. Primer recomendación, ya que te decidiste seguir a Cristo y quieres llegar a ser de bendición y que Dios te bendiga, ¿estás en un campo? Porque muchos dicen, yo creo en Dios, yo sé que Él existe y es mi Señor, pero no estamos en ningún campo, no estamos en ninguna iglesia. Y si estamos en la iglesia, no estamos de corazón. Estamos ahí, pero lo primero es estar en un campo. Porque Ruth conoció a Booz llegando a ese campo. Si Ruth no hubiera llegado a ese campo, no hubiera conocido a aquel hombre precioso que bendijo su vida. Y dicho sea de paso, hay jovencitas que dicen, yo quiero casarme.
pero no va a una iglesia. Entonces, ¿dónde vas a encontrar a alguien para casarte? O tú, varón, yo quiero casarme, pero ¿dónde estás yendo a buscar a tu esposa? ¿A una disco? ¿A dónde estás yendo a buscar a Dios? A buscar tu pareja. Tienes que estar en un campo, en una iglesia, y ahí Dios te va a alumbrar y Él te va a dar gracia. Entonces, Ruth está ahí en el campo. Primera lección. Segunda lección, Ruth 2:8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. No vayas a espigar a otro campo. Quédate en este campo. En ese momento todavía Ruth no había entablado una relación con Booz. Fue el primer día que Booz la conoció. Y le da un consejo que Dios nos da a nosotros. Si tú ya tienes un campo, no te vayas de ese campo. Muchas personas andan cambiando de iglesia a iglesia y nunca tardan en una iglesia. Están 2 años, 3 años, se salen de esa iglesia, se van, están otros 2 años, 3 años y se van a otra iglesia y así están. No le piden la dirección a Dios. Si es la voluntad de Dios que me cambie de este campo, muchas veces nos vamos por decisión propia. Nos vamos porque no nos gusta algo de alguien, del pastor, y nos estamos cambiando de campo sin preguntarle a Dios. Yo, meditando en estos días, le daba gracias a Dios con mi familia. Yo tengo de estar en el ministerio Hebrón, el campo donde Dios me trasladó, casi desde el año 96, en 1996. Yo crecí en la iglesia cristiana, ahí nací. Me fui para los Estados Unidos y ahí conocí ese campo, Ministerio Hebrón. Luego regreso y estoy en el campo de Ministerio Hebrón, ya del 94 y 2025. Estamos hablando casi 32 años y seguimos en el mismo campo, buscando al Señor. Y ahí en este campo ministerial, Dios me ha dado un ministerio. Me permitió prepararme en un instituto bíblico. Tengo una iglesia, un pastor que me ha pastoreado en Zacapa por más de 15 años. Ahí Dios me dio una familia, una buena esposa, buenos hijos, buenos hermanos que aman a Dios. Y seguimos en ese campo. Porque la orden es, no te muevas de ese campo. Ruth, no te muevas de este campo. Pero si Ruth hubiera tomado la decisión de moverse de campo, no hubiera tenido la bendición de encontrar un matrimonio, de encontrar un hogar, de encontrarse con un esposo y de encontrarse con un hijo que posteriormente iba a traer la vida de David. Y es que no solamente trajo la vida de David, esa línea fue por donde vino nuestro Señor Jesucristo. Imaginen las implicaciones eternas de una decisión. Tu fruto puede atraer principalmente la vida de Cristo, no solo a tu vida, sino a esta tierra. La manifestación de Cristo a través de tu vida. Entonces, el otro consejo es, no te muevas de este campo. Da fruto en la iglesia donde estás. Que Dios te encuentre en ese campo. Amén. Ruth 2:8. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar, no vayas a trabajar a otro campo, ni pases de aquí. He aquí estarás junto a mis criadas. Vas a estar junto a mis criados. Qué precioso es caminar con los siervos de Cristo. Quiero caminar con los siervos de Cristo. No quiero caminar con los siervos del diablo, porque en esta vida solo hay 2 clases de siervos.
los siervos de Dios y los siervos del enemigo, aquellos que le sirven al enemigo, que le sirven a la carne, que le sirven al diablo. Yo quiero caminar con los siervos de Cristo. Con ellos quiero caminar. Ese es el segundo consejo. Por eso le dice, y he aquí estarás junto a mis criadas. Porque vos aquí representa la vida de Cristo. Aquel que redimió a Ruth. Y aquel que nos ha redimido a nosotros se llama Cristo. Y Cristo, nuestro voz celestial, nos dice, mira, yo quiero que no te vayas de este campo y que camines junto a mis siervos, a mis criados. Camina con ellos. Amén. Y miren otro tercer consejo. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan mis criados. Cuando tengas sed, en la vida, en todo ese proceso que vamos a tener en nuestra vida, va a venir sed a nuestra vida, esa sed de justicia. Por eso dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Pero ¿a quiénes está mandando Booz a que le den de beber a Ruth? Dice, yo le he dado orden a mis criados que te den de beber. Esos siervos con los que nosotros caminamos en el campo de nuestra iglesia son los que nos van a dar de beber la palabra de Dios. Cuando tú te sales del campo de Dios, ¿quién te va a dar de beber? Si los siervos que te van a dar de beber a ti y me van a dar de beber a mí de la fuente son los siervos de Cristo que están dentro de ese campo. ¿Entendemos el mensaje? Es muy simple. Tú estás en una iglesia y en esa iglesia los siervos que están en esa iglesia son usados por Dios para sacar el agua del Espíritu. Y luego esa agua te la comparte, ya sea a través de la alabanza, a través de una profecía, a través de una prédica, a través de una enseñanza los días jueves que vas a la iglesia o los días domingo. Tú llegas con hambre y sed, tienes sed, pero voy a oír a los siervos, voy a ir a oír a aquellos que Dios usa para darme de beber del agua de vida. Por eso no te salgas de los campos, no te salgas de la iglesia, no te salgas de la iglesia. Camina con los siervos de Cristo, con los siervos de Dios. Y verás que al final vas a encontrar la vida de Cristo en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te dé entendimiento de esta reflexión. Y aprendamos de la vida de Ruth. Aquella mujer que tomó la decisión de seguir a su nuera, seguir a Cristo. Llegamos al pueblo de Dios, llegó a Belén, pero de ahí no se movió del campo donde iba a ser redimida. Y ella ahí bebió de las aguas que sacaban los siervos. Que Dios te bendiga grandemente y te dé entendimiento acerca de este mensaje que sin duda el Señor escogió para tu vida. Y que a la luz de este mensaje puedas tomar decisiones sabias y que esas decisiones te lleven a dar el fruto que Dios espera en tu vida y que ese fruto pueda bendecir a otras vidas, como el fruto de Ruth en David, que hoy es una bendición para nuestras vidas. Que Dios te bendiga.